Paz de Cristo y muy buen día para todos los que están participando de esta transmisión. Es un gusto el poder invitarlos nuevamente a nuestro hogar y de la misma manera el poder estar con ustedes a través de esta transmisión. Le damos las gracias a Dios por su misericordia. Estamos dando continuidad a la serie Separados para el Bien. El día de hoy con el tema número 5, ¿sí? Santidad en el templo del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie y vamos a encomendarnos a Dios para que Él sea el que nos dirija, que nos bendiga, que nos dé de su gracia y que nos cubra también con su presencia. Oremos a Dios en el nombre de Jesucristo. Señor Dios Todopoderoso, estamos ante tu presencia y te damos la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Cristo Jesús, por tu misericordia, y en tus manos encomendamos el desarrollo de este tema, que sea de edificación y de bendición para cada uno de nosotros. Háblanos a través de tu palabra, háblanos a través de esta lección. Aleluya, que tu presencia, aleluya, esté siempre con y en nosotros. En el nombre de Jesucristo recibe la honra y la gloria, Padre. Gracias, Padre. Gloria al Señor. Amén. Ocupe su lugar, por favor. Vamos a leer la base bíblica que esta semana corresponde a 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Le voy a pedir a nuestra hermana Carlita, a mi esposa, que ella nos lo lea, por favor. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Qué hermosa enseñanza de la palabra de Dios. Un pasaje que también tiene relación con, por ejemplo, con Tesalonicenses, donde nos habla también el apóstol Pablo y nos dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Y en este pasaje nos enseña el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Muy bien, vamos a leer la introducción. Dice el propósito de esta lección, dice que el discípulo descubre el significado de la santidad como proceso de bendición a su vida. Vamos a leer parte de la introducción. Le voy a pedir a nuestra hermana Carlita que nos lo lea, por favor. Amén. Esta serie de lecciones tituladas Separadas para el Bien pretende que cada uno de los discípulos de Cristo en nuestra amada Iglesia Apostólica aprendan a vivir separados de la maldad de este mundo, lejos de la influencia del diablo y también de aquellas acciones que pueden dañar la comunión con Dios. Amén. Gracias. Qué bonito, ¿no? Esta serie tiene ese objetivo, este propósito, aprender a vivir separados del pecado, aprender a vivir separados de la maldad, de la influencia del diablo y de aquellas acciones que puedan afectar o dañar la comunión con Dios. Eso es muy importante, poder tener una comunión con el Señor, con el Espíritu Santo. Eso es fundamental. Recordemos lo que dice Salomón cuando escribe en Eclesiastés y nos habla que cordón de 2 o 3 dobleces no presto se rompe. Es decir, en la familia debe estar siempre presente el elemento más importante para que haya armonía y haya bendición, que es la presencia del Espíritu Santo. Vamos a continuar leyendo. Le voy a pedir a Esthercita, mi hija, que por favor nos ayude a leer 1 de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25. Amén, dice. Por eso no dejen de hacer ustedes lo que se les enseñó desde el principio. Si continúan haciéndolo, entonces vivirán siempre unidos al Hijo y al Padre, pues Cristo nos ha prometido la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. No dejen hacer ustedes lo que se les enseñó desde el principio. Hemos sido formados en la palabra y en la doctrina apostólica. Debemos de seguir practicando lo que se nos ha enseñado, ¿sí? La manera en que hemos sido discipulados y formados. A Dios la honra y la gloria. La siguiente parte de la introducción le voy a pedir a mi hijo Jacob que me ayude a leerla, por favor. Dios hizo invitación por nosotros cuando por fe y obediencia aceptamos su llamado, perdón y salvación, nos separó del diablo y del pecado para ser sus hijos. Esto nos lleva a tener en mente que ahora somos propiedad de Dios y templo de su Espíritu, es decir, un lugar donde se le rinde adoración, pidiendo y servir
a Él, en esta lección veremos que nuestro cuerpo es templo y por lo tanto debe estar en santidad. Amén. Amén. Gracias por esta parte. Así que vamos a irnos por partes, ¿no? Dice, Dios hizo habitación con nosotros. El día de hoy vamos a recalcar en la reflexión de la palabra que somos el templo del Espíritu Santo. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Yo les comento los que les he comentado cuando estamos en el culto. Es decir, si el Señor se mueve, si la presencia de Dios se mueve en un templo como en el que nos congregamos, es porque ahí estamos nosotros. Porque ahí hay hombres y mujeres que alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Porque bíblicamente hablando, el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Gracias, Jacob. Entonces tenemos que tener en mente siempre esto. Somos propiedad de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, ninguna persona debe de influir para que caigamos en pecado y le restemos valor a lo que ahora somos gracias al propósito de Dios. Por otra parte, debemos tener cuidado para no cometer alguna inmoralidad sexual que difame la obra de Dios en nuestra vida y nos avergüence delante de Él. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a continuar. Esta fue la introducción. Dice, para no exponer nuestro cuerpo continuamente al pecado y mantenerlo en santidad a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para mantener nuestro cuerpo en santidad? ¿Sí? Y poder, en este caso, agradarle al Señor. En primer lugar, dice, no asociarnos con los no creyentes para pecar. Voy a leer esta parte y le voy a pedir a mi hijo Carlos que se vaya preparando con 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 17, que lo puede leer directamente en la Biblia o directamente ahí en las hojas. Pero voy a leer yo la primera parte para que él lo lea después. Dice, sentir, pensar y comportarse en Cristo nos hace mejores discípulos. Es común relacionarnos con cualquier cantidad de personas, pues a diario conversamos, tratamos, trabajamos con ellas. Es parte de la socialización, por lo tanto es fundamental que de qué manera vamos a reaccionar o reaccionamos con aquellas personas que en algún momento quieren provocarnos a pecar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, Carlos, en 2 de Corintios 6, 14 y 17? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Al 17? Y 17, hasta el 17. Oh. Y el 17, perdón. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amén, gracias. Esa es la versión de la Reina Valera 60, la que él leyó, y la versión que menciona el estudio dice lo siguiente, dice, no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Me gusta la versión Reina Valera porque ahí dice, no os unáis en yugo desigual. El yugo, bueno, ahí se los dejo de tarea, pero habla de cómo dos animalitos se unen para trabajar juntos en la ganadería. Pero aquí nos habla de unión. Cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no quiere decir, como dice la introducción del punto, no quiere decir que no convivamos con la gente que no tiene a Cristo. Todos los días lo hacemos, trabajamos con ellos, estudiamos con ellos, son nuestros vecinos, vamos en la calafia, en el taxi. No quiere decir que vivamos aislados, no tocarlo porque tú, no. Quiere decir que aunque convivamos con ellos, por eso dice otra parte de la palabra de Dios, nos dice que tenemos que estar con ellos, pero no ser como ellos. Es decir, específicamente Pablo nos está diciendo en el aspecto, por ejemplo, sobre todo los jóvenes, pongan mucha atención aquí, las señoritas y los jóvenes, los adolescentes, se está refiriendo más enfáticamente a que no es lícito o no es correcto el poder que una persona que es cristiana se case o ande noviando con una persona que no es cristiana. Vuélvanse ellos a ti, mas no te vuelvas tú a ellos. Es decir, tenemos que trabajar para ganarnos para Cristo, pero no, el apóstol Pablo nos dice, porque ¿qué comunión tiene Cristo o la luz con las tinieblas? Cristo con Belial, ¿sí?
dice aquí mismo, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Estoy leyendo 2 Corintios capítulo 6, versículos 16 y 16. Es muy importante entender eso. Es muy importante lo que viene más adelante. Dice, cuando un discípulo de Cristo participa del pecado, incitado por otros, afecta su manera de pensar, sus emociones y sentimientos y su cuerpo. Una cosa es que tú convivas con tus compañeros y otra cosa es que participes, por ejemplo, de los chistes colorados. Otra cosa es que participes en cosas que no son correctas. Eso es a lo que se refiere Pablo. No tienes que unirte con los incrédulos para hacer cosas que no son agradables delante del Señor. Eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Dice, más adelante, dice, alguien que es provocado por otra persona a embriagarse, se verán afectados sus sentidos, tendrá remordimiento de conciencia y su cuerpo lo resentirá. Náuseas, dolor de cabeza, desgaste o lo que le llaman algunos la cruda, ¿no? No caigamos en la provocación de los pecadores, mejor seamos fieles a Dios. Valoremos lo que Cristo hizo por nosotros, que es morir en la cruz para perdonar nuestros pecados y que ahora somos templo de su Espíritu. Por lo tanto, consideremos lo que el apóstol Pablo declara. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 33 y 34? ¿Sí este? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Ok. Gloria al Señor. Tengamos muy, muy, muy en cuenta eso, ¿no? No destruir el templo, porque el que destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Gloria al Señor Jesús. Punto número 2. No debemos de practicar la inmoralidad sexual. ¿Me ayudas a leer esa parte, por favor? El punto número 2 dice, no practicar la inmoralidad sexual. La sexualidad practicada debidamente honrará a Jesucristo. Debemos saber el significado de inmoralidad para entender lo que el apóstol Pablo señala al respecto. Inmoralidad, falta de moralidad, o sea, acciones o conductas con respecto al bien y al mal. Inmoralidad, incomodidad social del comportamiento o las costumbres. Todo comportamiento, práctica o acciones indebidas de una persona respecto a la sexualidad atentan contra sus emociones, sentimientos y su cuerpo. Además, Dios las reprueba. Hasta ahí, gracias. La sexualidad dice practicada debidamente honra a Jesucristo. Es decir, Dios te diseñó, tanto al hombre como a la mujer, Dios las diseñó. No solamente el cuerpo físico, sino también las emociones que esto provoca, también Dios los diseñó. Pero la sexualidad es honrada solamente en la postura de la palabra de Dios, es decir, del matrimonio. Fuera de ahí hay problemas. Fuera de ahí hay situaciones que van a afectar tu vida. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 6, 18. ¿Quién nos lo lee? ¿Esther? ¿Jacob? ¿Jacob? Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, porque pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Amén. Gracias. Qué fuerte es esta palabra. 1 Corintios 6, 18. Hasta lo voy a leer también en la versión Reina Valera, donde también, esa es la nueva versión internacional, pero también aquí la escritura nos menciona lo siguiente. Dice 1 Corintios 6, 18. Dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. Y el 19 dice, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Esta es una de las bases bíblicas del punto doctrinal, pecado de muerte. La Iglesia Apostólica tenemos 18 puntos doctrinales y uno de ellos se llama pecado de muerte. Es decir, de aquí el apóstol Pablo lo define. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica, o sea, el que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, peca contra el cuerpo. Y el cuerpo, dice aquí el Señor, es el templo del Espíritu Santo. Entonces, a partir de ese momento es que hay una situación de que se rompe ese vínculo de comunión con el Señor. Por eso es muy importante que nos cuidemos de toda inmoralidad sexual, de todo tipo de inmoralidad sexual, ¿sí? Por eso aquí la nueva versión internacional habla de toda inmoralidad sexual, mientras que la Reina Valera habla y como que es más concreta, se concreta a la fornicación. Pero esto es más amplio, toda inmoralidad sexual. Tenemos que evitarla. ¿Por qué? Porque somos el templo del Espíritu Santo. Espero que lo entendamos muy bien. Creo que cada lección como que vamos entrando más a profundidades. Cada que avanzamos en las lecciones entramos más a profundidades y eso, mi hermano, nos debe de ayudar. La revelación que Pablo hace sobre el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, y la afirmación de que Dios habita en él, denota la importancia de tener conciencia de que nuestro cuerpo no puede ser afectado, descuidado o destruido. Nuestro cuerpo tiene dueño. Mi hermano, si tú eres bautizado o bautizada en el nombre de Jesucristo, si has sido lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida, tu cuerpo, mi cuerpo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo como tal. Por consiguiente, dice el adulterio, las relaciones sexuales antes del matrimonio o lo que se conoce como fornicación, con personas creyentes y no creyentes. O sea, esto se aplica tanto a unos como a otros, así como la pornografía, la lujuria, etcétera, 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 daña la integridad del discípulo y también afecta la realidad a la cual ha sido llamado. Es decir, seguir a Cristo, pertenecerle siempre y vivir con Él eternamente. Depende entonces de la obediencia y fidelidad de cada discípulo para lograrlo. Alguien que nos ayude a leer 1 Corintios 6, 19 y 20. Mientras lo encuentran, yo voy a hacer un comentario a esto, a esta parte. Entonces, es muy importante, ¿sí? Al hombre y la mujer casada, una situación que afecta su relación con el Señor es el adulterio. Pero no solamente el adulterio consumado, sino también el poder participar, por ejemplo, de la pornografía, la lujuria o pensamientos incorrectos. Eso nos daña a nuestra integridad. Eso perjudica nuestra relación con el Señor y es muy importante que nos conservemos. Vamos a volver a leer 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio, o sea, el precio de la sangre de Cristo. A Dios la honra y la gloria. Vamos a leer la conclusión, estamos ya por terminar. Gracias a Dios por ello, y es una reflexión que nos debemos de llevar en nuestro corazón. Somos el templo del Espíritu Santo. Le voy a pedir a mi esposa que me ayude a leer la parte de la conclusión, por favor. En este llamado que Dios ha hecho para que seamos como Él, conviene que diariamente logremos que se cumpla lo que dice las Escrituras. Amén. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios y quien los eligió es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santos. Primera de Pedro 1, 15, 16. Amén. De esta manera todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se conservarán como el templo del Dios viviente y seremos de su agrado siempre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hemos sido llamados, mis hermanos, mis hermanas, y ese llamamiento ha sido para salvación y ha sido también para vivir conforme al propósito de Dios. Nuevamente nos vuelve a repetir
el expositor o la serie de este bimestre y nos dice que debemos de ser santos porque Dios es santo, ¿sí? Y termina diciendo la lección, todo nuestro ser, o sea, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo se deberán conservar como el templo del Dios viviente y debemos de ser agradables siempre a Dios. Mi hermano, le damos gracias a Dios por este tema, por estos temas que nos enseñan a vivir la vida cristiana. Porque ser cristiano no solamente es ir al culto, ya tenemos casi 4 meses que no vamos a un culto y por eso dejamos de ser cristianos. No, nuestro cristianismo no depende de cuántas veces vayamos al templo o no depende de algunos rituales religiosos, no. Ser cristiano es tener una relación con el Señor. Y mi hermano, lo más importante, lo que nunca nos debemos de perder de vista, como lo predicamos la semana pasada, ¿sí? Tenemos una esperanza. Este tiempo que pasemos en este cuerpo, en esta vida, es muy corto comparado con la eternidad. El propósito por el cual vino Cristo a rescatarnos del pecado es para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna, ¿sí? Y en su presencia no habrá nada inmundo, porque nada inmundo o corrupto puede estar ante su presencia. Por eso es importante que vivamos o aprendamos a vivir en santidad, aunque sabemos de antemano que perfectos solamente cuando estemos en la presencia del Todopoderoso, pero tenemos que esforzarnos por ser santos. Y cuando estemos ante su presencia, entonces sí poder disfrutar, como decíamos la semana pasada en la lección, en la hermosura de su santidad. Amén. Así es que aprendamos a disfrutar, mi hermano. No veamos esto como una carga. No veamos esto como algo anticuado. No, al contrario. Tenemos que aprender a vivir bajo los preceptos de Dios, porque viviendo bajo los preceptos de Dios habrá paz en nuestro corazón. Amén. Habrá armonía en nuestras familias y podemos vivir plenamente sin ninguna situación que nos esté perjudicando o que pueda afectar nuestra relación con las personas, con nuestra familia ni con nadie. Así es que, hermanos y hermanas, sigamos adelante, firmes, como decía esa alabanza que entonábamos antes mucho, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Él está siempre a nuestro lado, mi hermano, mi hermana, y yo le voy a invitar en el nombre de Jesucristo que nos pongamos de pie. Si es que está sentado usted, si ya estaba de pie, pues permanezca así. Y yo le voy a invitar en el nombre del Señor a que hagamos esta oración, en la cual vamos a incluir a nuestras familias, para que el Señor nos siga bendiciendo, sobre todo que Él cubra a nuestros jóvenes, a estas nuevas generaciones, que puedan tener convicciones, porque nosotros les enseñamos lo bíblico en nuestras casas y en la iglesia, pero ellos reciben otro tipo de información muchas veces en las escuelas, que les enseñan cosas diferentes, que la unión libre no hay problema, les enseñan situaciones contrarias a la que acabamos de estudiar, y ellos tienen que valorar a quién le voy a hacer caso, a la ciencia, entre comillas, a la mal llamada ciencia, a lo que me enseñan las ciencias naturales, lo que me enseñan en la escuela, o lo que me está enseñando la palabra, o lo que me están enseñando en la familia. Y una recomendación como estudiante, ustedes contesten lo que tengan que contestar para pasar los exámenes de ese tipo, pero ustedes tengan sus convicciones. ¿Sí? Es muy importante que el joven, la señorita, en esta generación, como dice la palabra, perversa, aprenda a vivir piadosamente, aun cuando esto le conlleva quizás críticas y le va a conllevar muchas situaciones de remar contra marea. Como decía la lección, tú puedes convivir con ellos, tú puedes jugar con ellos, tú puedes platicar con ellos, ¿sí? Podemos vivir en paz con todas las personas, pero sin perder nuestra identidad como cristianos y como cristianas. Yo les invitaría la próxima semana, no se pierdan el tema, está también muy interesante, y encomendemos a Dios en oración a nuestras familias, que Dios nos guarde de toda impureza sexual, que Dios guarde nuestro cuerpo en santidad para no pecar contra el Señor. Oremos a Dios en el nombre de Jesucristo. Señor Dios eterno y verdadero, gracias por tu palabra. Yo te pido que guardes a mis hijos, a Carlos, a Esther y a Jacob, aleluya, como jóvenes que están aprendiendo de la vida, que tú les sigas dando de tu gracia, de tu cobertura, de tu protección, que no se contaminen
que no contaminen su cuerpo, aleluya, con ningún tipo de inmundicia, aleluya. Y también te ruego por mi matrimonio, por mi esposa, por mí mismo, para que tú también nos guardes en tu camino de toda impureza y de toda maldad, que aprendamos a conservar nuestro cuerpo en santidad y honor. Como familia, te ruego por toda la congregación y por cada uno de los que están escuchando en este momento el mensaje de tu palabra, que tu gracia fluya, que tu Espíritu Santo fluya, en el nombre de Jesucristo, aleluya. Señor, reprende todo espíritu que esté queriendo perturbar nuestras mentes y nuestras familias para inclinarnos a pecar en estas áreas, aleluya. En el nombre de Jesucristo pedimos de tu gracia, de tu cobertura y de tu bendición. Conforme a tu grande misericordia nos encomendamos a ti, que ante todo tu nombre sea honrado y sea glorificado. Gracias, Padre, gracias, Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Pues mis hermanos, esta semana ha habido buenas noticias. Ya en el municipio de Rosarito ya han podido abrir sus templos para celebrar cultos, y tenemos la esperanza, aunque en su momento lo vamos a mencionar oficialmente, tenemos la esperanza de poder recibir la próxima semana en nuestros templos a la congregación. Dios me los bendiga, Dios les guarde y seguimos en contacto. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga.